La otra esquina. Tu comunidad, tu voz, tu esquina. Saludos amigos desde la Corporación de Desarrollo Social CODES en este nuevo video podcast, el llamado a consulta popular con el tema ¿debemos votar por el no? ¿Cuáles son los argumentos para tomar esta decisión? Presentado por el presidente Daniel Noboa y que se efectuará en noviembre del año en curso. Nos acompaña Kelvin Novillo Heredia. Él es ingeniero de empresas, máster en gestión y evaluación de proyectos, expresidente del Tribunal Electoral de Chimborazo, ex consejero y vicepresidente del Consejo Provincial de Chimborazo, editorialista, consultor e investigador, entre otros cargos y dignidades. Bienvenido. Tus palabras iniciales, por favor. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias a CODES por tomarme en cuenta. Y fundamentalmente gracias por aportar a construir pensamiento crítico en Riobamba y en Chimborazo. Más allá de una invitación personal, quiero felicitarte, no solo agradecerte, por esta forma de actuar como ONG. En Riobamba y en Chimborazo y en el Ecuador necesitamos construir pensamiento crítico. Es una forma de ciudadanizar la política, por lo que nosotros recibimos de la mejor manera ese agradecimiento. El 16 de noviembre del año en curso, los ciudadanos ecuatorianos debidamente empadronados debemos acudir a las urnas para votar sobre referéndum y consulta popular. Nos vamos a referir primero al referéndum, las preguntas de referéndum. La primera, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y no ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Nosotros te consultamos de la siguiente manera. ¿Qué argumentos consideras tú más relevantes para oponerse a permitir bases militares extranjeras en Ecuador? ¿Y qué alternativas propones para fortalecer la seguridad sin comprometer la soberanía o generar tensiones geopolíticas? Por favor. ¿Qué preguntas? A ver, primero, mi oposición no es personal por la coyuntura, sino fundamentalmente mi formación en la iglesia de Riobamba, en mi familia, en la sociedad, ha procurado ser que me convierta en un agente de paz para trabajar por una cultura de paz. No estoy en contra de los militares, pero sí en contra del militarismo. Esto como primera situación. Creo fundamentalmente en la violencia no activa, en lo que hizo Jesús, en lo que ha hecho Gandhi, Teresa, etc. y tantos hombres y mujeres de mucha calidad. También porque estoy en contra en la coyuntura, ahora sí, de la propuesta del presidente, es porque no hay confianza en el presidente. El presidente sin que ya el pueblo haya resuelto por un sí o un no, ya dijo que era en Baltra. ¿Cómo así? Después ha negado que no es en Baltra y ha dicho que es porque necesita el Ecuador trabajar en combatiendo al narcotráfico, combatiendo el flujo de combustibles para las Galápagos. La pregunta es, cuando hubo la subida del diésel, que para mí no fue sobre los subsidios, se indicó que subiendo el costo del diésel no iba a haber esta situación del tráfico de combustibles. Y ustedes ven que sí, ha habido. Por tanto, queda claro que tal sugerencia del presidente no tuvo la verdad. 2. A mí me parece que el presidente está muy nervioso. Ha manifestado de que no se trata de bases militares,
No sé si tú has visto, o bueno, no solo tú, sino toda la ciudad ha visto las declaraciones en donde el presidente dice que la gente no lee bien la pregunta, cuando taxativamente, expresamente la pregunta habla de bases militares e instalaciones militares extranjeras. A veces pienso que el presidente o no se dio cuenta lo que estaba preguntando, o viendo que ya la gente está entendiendo la necesidad de votar un no, trata en lo posible en este rato de amainar, ¿sí? La pregunta al pueblo. Además, me parece que una base militar pensado para protegernos o para combatir el narcotráfico no es viable. Y no es viable desde la narrativa de los científicos, la narrativa que todo el mundo conocemos. Colombia, nomás querido Roberto, tiene 7 bases militares y ha triplicado en estos 12 años últimos la producción y el tráfico de drogas. En el Ecuador, tú recordarás, desde 1999 al 2008 tuvimos la base de Manta, y en ese tiempo se triplicó lo poco que había del tráfico en el Ecuador, se triplicó. Además, de ahí para acá hubo una dispersión de las bandas. O sea, en ningún momento terminaron, sino que hubo una dispersión de las bandas, y no solamente en el territorio de Manta o de Manabí, sino en todo el Ecuador. Cuarto elemento, todo el mundo sabe que el Ecuador no es productor de cocaína, ¿sí? Su territorio es ocupado para la transportación de la droga. ¿De dónde viene esta cocaína? Principalmente viene de Colombia, viene del Perú. ¿Y a través de dónde sale? Especialmente para Estados Unidos y Europa, a través de los puertos. En el evento que quisiera realmente pensarse en un apoyo en contra, combatir el narcotráfico, ¿en dónde deberían combatir? En las fronteras por donde entran las drogas, y en los puertos por donde salen las drogas. ¿Y por qué quieren hacerlo en las Galápagos? Pues ahí viene la situación de la geopolítica, que es una cosa súper difícil que los ecuatorianos deberíamos parar para que realmente el Ecuador se constituya en un territorio de paz. Por tanto, yo personalmente voy a votar no en esta pregunta, porque siento que el presidente nos está engañando. No solamente porque no ha puesto bien las preguntas o porque ha cambiado, lo que sea, sino que con anticipación ya indica que es Baltra. Ahora dice que ya no es Baltra. ¿Qué mismo es, señor presidente? Y fundamentalmente nosotros no necesitamos de esto. Además, querido Roberto, tú sabes, y Riobamba, Chimborazo y el Ecuador sabe que teníamos 3 acuerdos firmados, 2 por el señor Lazo y 1 por el señor Noboa, en el que podíamos entrar en estos convenios con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el control. ¿Por qué no se efectiviza? Nos dijo el señor presidente que se iba para Estados Unidos en este feriado justamente para hablar, entre otras cosas, de eso. Simplemente con los acuerdos que ya tiene, efectivice. No es necesario, por tanto, que en el Ecuador haya una base militar extranjera. Además, la pregunta, querido Roberto, es dura. Te dice si nosotros se puede o no autorizar entonces tener la posibilidad de una base o instalación militar de una fuerza extranjera. Ahora es Estados Unidos. ¿Qué tal si después viene un gobierno de izquierda y te dice de Putin, o otro de China, o alguien que sea un venezolano acérrimo, dice de Maduro, o alguien que tenga una relación con Milei? ¿Te das cuenta lo que significaría para nosotros? Nosotros no nos podemos dejar engañar. ¿Qué alternativas propones para fortalecer esa seguridad sin comprometer la soberanía y no generar esas tensiones geopolíticas? Sobre la geopolítica, el mundo ya no es unipolar. No sé si estamos de acuerdo en eso. El mundo ya ahora es multipolar. Y se están consolidando en este tiempo 2 ejes. Aparte de que es un mundo multipolar económicamente, la India, China, Rusia, Europa, Estados Unidos, etcétera,
Pero se están conformando dos ejes, ¿no es cierto? En Estados Unidos con la OTAN, Rusia, China, India, también económicamente con el BRICS y todo. Y la guerra fría que estamos viviendo con aranceles y todo puede en cualquier momento convertirse en una guerra militar, con armas, pero ya no con armas que en donde solo va a destruir el territorio, sino absolutamente todo el contexto y posiblemente toda la biosfera. Luego, lo que ha pasado en Ucrania. Estados Unidos obligó que el 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países de la OTAN tengan que definirlo para armamento. Solo España accedió que no. China permanentemente, y los medios de comunicación nos indican, tienen un armamento pero terrible. Sí, ¿no será bueno quedarnos fuera de eso y construirnos en un territorio de paz? ¿Por qué caramba tenemos que estar a favor de uno o el otro? Por un ejemplo nomás, y creo que nos sirve, Costa Rica aborda el panamericanismo, no tiene militares, no pasa absolutamente nada. Y tú ves que el ingreso per cápita, las condiciones socioeconómicas de los costarricenses están en mejores condiciones que en otras partes. ¿Por qué tenemos que abonar a pelearnos? ¿No será bueno pensar más bien en ir construyendo un mundo de paz? La violencia siempre va a engendrar violencia. Por favor. Indudablemente, generar una cultura de paz es una nueva alternativa que se podría hacerla viable. Y eso implica obligatoriamente un compromiso ciudadano y una nueva perspectiva. Te agradecemos mucho por esa visión que da una nueva salida a todo esto. La segunda pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de entregar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Nosotros te consultamos lo siguiente para ir abonando a la ciudadanía en su conocimiento. ¿Por qué crees que mantener la obligación de financiamiento estatal a partidos y movimientos es importante para la democracia ecuatoriana? ¿Y qué efectos adversos podrían producirse si se eliminan este mecanismo sin un plan claro de financiamiento alternativo? Apreciado Roberto, amigas, amigos que nos escuchan, vamos a los 200 años de vida republicana. Preguntémonos quiénes han sido los que han gobernado. Entre hombres y mujeres, los varones. Entre indígenas y mestizos o blancos mestizos, los blancos mestizos. Entre citadinos o campesinos citadinos. Entre gente que tiene los medios de producción o los que no tienen los medios de producción. Y es fácil decir quiénes han gobernado. ¿Por qué? Porque las clases que poco tienen, sí, el pueblo no tiene acceso, no tiene dinero para poder participar. El Partido de los Trabajadores con Lula en Brasil empezó esta propuesta en América Latina, demostrando que era necesario que el Estado, para encontrar un poco de equidad, porque no hay equidad, ni porque ahora hay una gota, ¿no es cierto? El 0.013% del presupuesto del Estado es para los partidos políticos. Realmente ni siquiera es una gota dentro de este mar del presupuesto. Pero ese poquito al menos puede permitir que alguna gente pueda participar, soñar en la construcción de un cantón nuevo, de una provincia nueva, de un país nuevo. El gran problema, ¿sabes en dónde está, mi querido Roberto? Tenemos 279 organizaciones políticas en el Ecuador, 17 de carácter nacional, 262 de carácter provincial y local. En las localidades no son proyectos políticos nacionales, son proyectos políticos personales.
¿No habrá que redefinir eso, que prohibir eso más bien, y fortalecer las ideologías? No solamente en el constructivismo de la izquierda y la derecha, porque también tú sabes que eso solamente es parte de un proceso de la revolución, bueno, francesa, ni siquiera industrial, solamente desde ahí, ¿no? Y nos han dividido entre izquierda y derecha, entre comunistas y capitalistas. Y lo andino, y la posibilidad de que nos podamos encontrar en un color variopinto los seres humanos que queremos que se administren con honestidad nuestros recursos, que se principalice la producción nacional, que haya una soberanía alimentaria, que podamos vivir dignamente, que no dependamos del capital extranjero, que la inversión extranjera venga por esta capacidad que tenemos los ecuatorianos de poder construir producción y no solamente que pueda venir una gota de los recursos golondrina. Entonces, a mí me parece que hay cosas fundamentales que no necesariamente pueden ser con una nueva constitución cambiada, sino con una reglamentación, con una nueva ley de la democracia, en un código nuevo de la democracia. Y lo otro, ¿no será acaso, querido Roberto, de comenzar a trabajar en la niñez, en escuela, en el colegio, en la academia, en la universidad, cómo dignificar a la política? Porque para la élite, para el establishment, la política y los políticos son lo peor, pero no dicen que lo peor son los politiqueros. ¿Para qué? Para ellos siempre ser los candidatos. ¿Sí te das cuenta en dónde está la trampa? Entonces a mí me parece que el calor de una cama no está en las sábanas, está en todo. Y fundamentalmente, si es que dignificamos la política y aseguramos que haya un control sobre ese dinero que el Estado pueda dar, pero para fortalecer las capacidades de los procesos ciudadanos, que la gente entienda qué es la política, la poliética. ¿Sí? Me parece que podemos hacer un cambio fundamental. Si no, caso contrario, ¿quiénes serían las personas que van a los procesos electorales? La gente que tiene dinero, la gente que viene de partidos políticos en donde se manejan por empresas electorales. Y lo otro que también me gustaría que tú lo definas, ¿qué pasaría con la transparencia en el origen de los fondos? Porque no solamente en la actualidad está orientada por los políticos o los politiqueros, sino también porque puede haber acceso a estas candidaturas por parte de dineros no lícitos, ¿verdad? Claro. Hay estudios que en América Latina y en particular en Colombia y en Ecuador, el narcotráfico ha permeado la institucionalidad. Los poderes fácticos de manera completa, medios de comunicación, fuerzas armadas, iglesias, universidades, etc. Y partidos políticos. De un tiempo acá, una gran cantidad de asesinatos y todo a alcaldes, alcaldesas, a concejales y todo. Y se indican que es por estos delincuentes organizados, ¿no? Entonces, esta forma de permear de parte del narcotráfico a los grupos fácticos, y en especial ahora que estamos hablando de la política de los partidos políticos, no podemos dejar. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Fortalecer la UAFE acaso, Roberto? Plantearse una cuestión de trabajar fuertemente una cultura de paz y de indignación y de sensibilización en los niños y niñas en contra de la corrupción para que no haya impunidad. Me parece que es por ahí fundamentalmente. Y no acceder. ¿Cómo asegura la función electoral que no se acceda a las candidaturas de personas que ya han tenido nexos con el narcotráfico? ¿Cómo es que después asoman esa situación? Van y controlan. Yo fui presidente de la función electoral aquí en la provincia de Chimborazo. En ese tiempo no era pues lo más importante el tráfico, pero había una forma de poder controlar quiénes son los candidatos. ¿Por qué no se han controlado?
¿Qué está sucediendo con la función electoral que no hace ese control para que los dineros que se ocupan en la campaña pues, sean los más lícitos? ¿Cómo es que cualquier persona que tiene un empleo en la función pública o privada asuma y realmente hace una campaña con muchos dineros, con una empresa electoral y todo? Uno no puede entender. ¿Acaso de eso no se dan cuenta? ¿Por qué necesariamente tienen que verificar en los informes? Porque el informe haces como consejo de electoral o haces tú como partido político. Tú como partido político movimiento no vas a decir, yo cometí este error, pues. ¿Por qué no de oficio, sabiendo lo que está sucediendo? Sí, un control recurrente, la función electoral no organiza esta situación de control. Me parece que es por ahí fundamentalmente. Sí, sería bueno, anterior, posterior y concurrente. Pero claro, Eso. claro. Pasemos a la siguiente para ir avanzando. Gracias, Roberto. ¿Está usted de acuerdo, con reducir el número de asambleístas y que se elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Nosotros consultamos ahí. ¿Qué riesgos identifica en que la Asamblea Nacional sea más pequeña y con diferentes reglas de elección, en términos de representación regional, minorías o control del poder, y qué mecanismos propondrías para mitigar estos riesgos? Primero, déjame indicar mi no rotundo en esta situación. Aterricemos en la provincia de Chimborazo. Tendríamos para elegir a 2 hombres o 2 mujeres. ¿Quiénes son los que ganan? Los que más invierten, entre comillas, ¿sí? O los que son parte de 2 partidos políticos que en este momento tienen en el dominio en el contexto nacional, ADN y Revolución Ciudadana. Pregunto a los chimboracenses, nosotros queremos que no solamente por la provincia, sino por todo el Ecuador, haya asambleístas en el evento que haya una nueva constituyente, haya asambleístas solo de 2 tendencias. Cuando tú concluyes la Carta Magna, ¿deben o no deben estar expuestos las posiciones de todos los grupos, de los más importantes? De los campesinos, de las mujeres, de los defensores de derechos humanos, de los partidos políticos, de las minorías, de las mayorías, de los productores, de absolutamente todo. Porque en el evento que gane el sí en la pregunta de la consulta popular, necesitamos que esta asamblea sí indique exactamente, sea un crisol de lo mejor de los ecuatorianos. Sí, en términos dogmáticos, pero también en términos de estructura del Estado. Sí, no solo con palabras bonitas del preámbulo. Entonces, si vamos a tener solamente 2 fuerzas, que ojo, ADN es una fuerza que está ahora en la coyuntura, en términos altos, podemos decir, de apoyo popular por la presencia coyuntural de Noboa. Pasando Noboa, eso cambiará, como igual ha pasado lo de Creo, etcétera, etcétera. Nosotros los ecuatorianos, todos los ecuatorianos nos sentimos representados en esta forma de gobernar, en la forma de pensar como país. Todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en la conceptualización y en la forma de hacer país en la Revolución Ciudadana. Por favor, no. En el caso de la provincia de Chimborazo, normalmente en los últimos tiempos vemos también la presencia de mujeres, también de los pueblos originarios y todo, pero normalmente ¿quiénes han sido los que han ido a las alcaldías, prefecturas o a la asamblea? Gente de esta ambivalencia que yo llamo, ¿no es cierto? Ya sea del que esté en contra de Correa o a favor de Correa, porque no hemos podido, ni siquiera hemos tenido la capacidad de salir de ese problema de Correa, que es
tanto daño hizo, ¿no es cierto? También acá. Todo mundo es bueno o es malo, ¿no? Ese maniqueísmo estúpido que se ha formado en la provincia de Chimborazo, en el Ecuador. Por tanto, ¿qué tipo de consejo de asamblea podíamos tener? ¿Qué tipo de autoridades podíamos tener? Solamente dos. Las que definen al comunismo y al capitalismo o las que definen una cuestión sustentable. ¿No habrá que pensar en un abanico diferente? Entonces, personalmente yo voy a votar o no, porque no tiene absolutamente nada, sí, seguro que me permita una constitución o gobiernos locales realmente constituidos por la mayor diversidad de la población. Indudablemente las minorías no estarían representadas. Otra cosa que igualmente a nosotros como organización social siempre nos va a preocupar, ¿qué pasa con la equidad de género? ¿Sí? Probablemente ¿Sí? en ese tipo de elecciones claro. Se pierda esa equidad de género. Y además, estamos obligados a la paridad. En el momento que sean dos personas, dos varones o dos mujeres, ¿cómo vas a trabajar eso? Si tienes que fundamentar, sea por la fórmula de Webster o la de Hunt, tienes que dar los casilleros a los que quieres ganar. O sea, realmente sí me preocupa mucho. Yo creo que aquí, especialmente las compañeras mujeres, van a hacer un trabajo muy fuerte para también hacer lo posible que haya mayor capacidad, mayor presencia de asambleístas, ¿no? Por cada una de las provincias. Y no es que, Roberto, un país es bueno porque tiene una menor cantidad de asambleístas, es la calidad. Queremos que haya Camilas León en todo el Ecuador, que me disculpe por favor la señorita, o queremos que haya un señor, parece que es Dominique Serrano, alguna cosa así, o personas que van ahí y eso lo leen, o gente que tenga la capacidad de poder sobre su experiencia, sí, cómo plantear en la asamblea, sí, mejores condiciones de vida. Me parece entonces que hay que trabajar es la calidad. Y mientras más representado esté el Ecuador y con personas de calidad, creemos que podemos tener, por tanto, una buena asamblea, ¿sí? Asamblea nueva si es que ganase el sí, o si no, asambleas nacionales realmente con gente de calidad que entienda la situación del país, que entienda que vivimos en un mundo globalizado y que desde ahí, con otras capacidades, con otra identidad, con otras potencialidades, hacer leyes y todo para fortalecer un proceso de desarrollo sustentable. Vamos a la pregunta final. La consulta popular. Consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente que se adjunta, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los ecuatorianos en un referéndum? Nuestra pregunta en este momento: ¿por qué consideras que no es el momento o es el momento adecuado o no es prudente convocar una asamblea constituyente? ¿Y cómo evalúas que los cambios institucionales necesarios podrían lograrse sin pasar por este proceso de envergadura y de varios pasos y a largo tiempo? Roberto, la constitución vigente no es que es una maravilla, ¿no? Porque es fruto del quehacer humano y los seres humanos somos perfectibles, no perfectos, pero es una buena constitución, no solo por los derechos, no, es una de las cosas que nos indican que demasiados derechos, que garantiza, que hasta porque una de las cosas de los clichés que he oído ahí, hasta los delincuentes tienen derechos y todo, y no ven en todo su contexto el famoso artículo 135. Pero más allá de eso, a mí me parece que los mismos voceros de la derecha, sí, han planteado que no es el momento más adecuado para una consulta popular de este tipo, porque la sociedad está totalmente dividida, está fraccionada. Si realmente querían hacer una constituyente nueva,
esta debe tener el mandato de una absoluta mayoría de la gente. ¿Para qué? Para que tenga la legitimidad. Y tú ves que esto no sucede. Ese es el gran problema. Entonces después, venga como venga una nueva asamblea, si yo estoy en desacuerdo, pues no, desde ahora mi desacuerdo va a prolongarse para largo tiempo. Si yo estoy de acuerdo, posiblemente solo yo voy a intencionar trabajar, fortalecerla con mis propuestas y todo. Si es que me dejan de hecho, porque habrían, como dijimos en antes, solamente la participación bipolar, posiblemente de máximo 2 partidos o en sus mayorías, si es que me digan a mí como sector social dar mis propuestas. Entonces, la misma derecha se ha dado cuenta que esto no es oportuno, porque la población está dividida. Y ¿cómo lanzó la consulta popular? Dentro de un marco, de un par y todo, y la gente se ha dividido. Con mucha pena, en el Ecuador, Roberto, los ecuatorianos estamos viviendo de espaldas. ¿Sí? ¿Cómo vas a encontrar entonces aportes para construir un mejor Estado? La Constitución actual, no dicha por el novizo, no dicha por una poca gente que suelen decirnos que somos de izquierda, está considerada entre las mejores del mundo, de todos los países que somos parte de la ONU, entre las mejores constituciones del mundo. No solamente, reitero, por la cuestión dogmática de ser proveedora de derechos individuales y colectivos, sino fundamentalmente para la naturaleza. Si me regalas 30 segunditos, quiero fortalecer ahí mi posición. Creo fundamentalmente que el gran problema de la humanidad es la actitud antropocéntrica que vivimos, que todo supuestamente dispone el ser humano. No nos vemos como parte de la vida. Sí, cuando nosotros los seres humanos entendamos que somos parte de la vida, vamos a cuidar a los demás elementos y ahí, per se, vamos a tener una mejor condiciones de vida. ¿Qué hemos hecho en este tiempo con los modelos extractivistas? Sí, si en unos 5 o 7 años más no podemos bajar ese grado que teníamos, ¿no es cierto?, de temperatura, ¿sabes lo que puede suceder? Lo que ya está pasando, la gran cantidad, ¿cómo está viviendo la humanidad? De territorios, de inmensas cantidades de personas, ¿sí? Ejércitos de personas llegando a Europa, llegando a Estados Unidos. ¿Queremos que eso se siga haciendo? No. ¿Por qué? Porque estamos deforestando nuestra madre tierra. Necesitamos construir entonces otro tipo de sociedad. Y tenemos en el Ecuador una constitución que defiende los derechos de la naturaleza. Me apena, no sé si a ti, o no sé si a los amigos que nos están viendo, que haya mucha gente que defiende la teoría del sí, que indique que la naturaleza no es un ser vivo. Han llegado a decir eso cuando está demostrado científicamente y todo, que es el superorganismo vivo del cual dependemos todos. Los seres humanos podemos no existir, pero la Tierra va a continuar. Estamos ya viviendo la posibilidad de un enfrentamiento, digo yo, con la naturaleza, ¿no es cierto?, de una conflagración terrible, la sexta que habría en la historia de la Tierra, fruto del ser humano. ¿No habrá que cuidarla? Entonces, nuestra Constitución, querido Roberto, tiene esta posibilidad, no la hemos cuidado. El gobierno de Correa está activista, ¿sí? ¿En dónde se ha trabajado la cuestión de soberanía alimentaria? Si te das cuenta, y nuestra Constitución nos da ese chance. Yo con esto último quiero desmitificar eso que, estás en contra de Correa o a favor de Correa. La Constitución del 2008 fue un proyecto constructivo de todo el pueblo, o de la mayoría del pueblo, de los diferentes sectores sociales. Eso está. Y el señor Correa, algunos artículos que no le gustó, al último los cambió. La gente tiene que saber esto. Por tanto, no es una constitución correísta, es una constitución que el pueblo lo elaboró y que en un referéndum, sí, lo legitimizó con una tremenda mayoría absoluta. Tenemos que defenderlo. Aparte, nos indican que esta constitución defiende los intereses de los delincuentes. Yo he preguntado, ¿qué artículo? No hay un solo artículo, absolutamente nada.
No, es más, el señor presidente, como dije antes, ya tiene pues estos tres instrumentos que el gobierno de Lazo y el mismo gobierno de Novoa los efectivizó para el control contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Por qué no lo han hecho? Roberto, ¿por qué no lo han hecho? Sí. También la gente no entiende, querido Roberto, por qué, por ejemplo, hay el perdón de las deudas de los impuestos y todo. Cuando en la Constitución eso está claro, el problema no es en la Constitución, el problema es quién efectiviza que se haga posible o no el texto constitucional. Muchas gracias, Kelvin. Voy a intentar hacer un resumen Por final de favor. todo lo que tú has dicho, ¿no? Nos has hablado que no hay confianza en el presidente debido a su forma de haber llamado a una consulta. No se entiende básicamente lo que preguntó. Es necesario generar unos territorios de paz. Sí, es necesario un mayor control del sistema de partidos políticos y de los partidos políticos también. Hay que generar una lucha contra la corrupción. Puede existir también concentración de las fuerzas políticas en el caso de la pregunta número 3. ¿Consideras también que no es muy apropiado el tiempo para llamar a una asamblea? La Constitución nuestra, si bien no es perfecta, es perfectible. Y en este sentido, pues, complementaría con lo siguiente. El país atraviesa una profunda crisis estructural, todo el mundo lo sabe, y de violencia que nos acerca a las 9.000 muertes por año y probablemente seamos el país número 1 en este tipo de muertes violentas. Lo que según varios constitucionalistas coinciden contigo, determina un momento inapropiado para llamar a una consulta popular. Existe el riesgo de pasar de una cuestionada constitución a una pésima por la excesiva polarización a la que nos hablaste y un descontento social. Muchos hablan de que este llamado esconde intenciones preocupantes sobre derechos adquiridos, privatizaciones, minería sin control, probablemente un modelo autoritario, riesgo para la democracia y el equilibrio institucional, al otorgar, como dicen muchos, un cheque en blanco a la actual administración. Para evitar esto, el proceso debería ser diáfano, que responda a las necesidades ciudadanas, y no un afán de aumentar el poder de ese hiperpresidencialismo que tú nos has dicho. Por esto, el voto debe ser informado y consciente, profundamente meditado sobre los riesgos que como conciudadanos ecuatorianos asumimos.